Bienvenidos a una nueva entrevista en Litoral Press TV. El día de hoy tenemos el honor de tener a una de las grandes periodistas, una de las grandes escritoras de nuestro país, tener a doña Elizabeth Subercaseaux, quien nos acompaña en esta ocasión para presentar su último libro, La Patria de Cristal, un recorrido del siglo de la independencia de Chile. Elizabeth, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Yo generalmente leo la biografía de los entrevistados que nos acompañan, pero en su caso me la voy a saltar. Primero porque su carrera es muy conocida y segundo porque estaría todo el programa dando que ha sido periodista, que ha escrito libros de entrevistas sobre la historia reciente de nuestro país, que ha escrito crónicas también con tintes de humor y ahora incursiona en la historia de Chile. ¿De qué trata La Patria de Cristal? La Patria de Cristal, bueno, como tú decías al comienzo, es la historia novelada de Chile en el siglo XIX. El siglo de la independencia. El siglo de la independencia. El siglo de la infancia. Por eso es de cristal, porque es el siglo de la máxima vulnerabilidad del país. Como un niño cuando va de la mano recién de su madre, de sus padres en este caso, ese era Chile, y esa es la historia que yo estoy contando acá. Pero quiero contarte una cosa desde la partida. La gente cuando habla la historia del siglo XIX, lo primero que piensa es que lata más grande, el desastre de Rancagua, Bernardo Higgins, Portales, que nadie sabe muy bien qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, Francisco Bilbao, Balmaceda, son cosas que hemos oído así, que nos ha contado la señorita de historia en el colegio, mal en general, porque con puras cosas que hay que memorizar, los decenios, las consecuencias de esto, la obra de tal presidente, y nunca nadie nos contó la verdadera historia, la historia de estos seres humanos. Claro, quiénes son, quiénes eran, cómo eran, qué comían, cuáles eran sus amores, cuáles eran sus tristezas, cuáles eran sus carencias, lo que tuvieron que enfrentar. Imagínate tú lo que tuvieron que enfrentar desde O'Higgins. Este libro parte en 1802 cuando Bernardo Higgins llega de Europa, donde estaba estudiando, Exacto. donde lo mandó el virrey, y termina con el suicidio de Balmaceda en la Revolución del 91. Entonces es todo el siglo. Es una visión de todo el siglo, es la historia real de todo el siglo, pero novelada. ¿Qué licencias te das, Elizabeth? Porque tiene personajes como Ambrosio Higgins, Bernardo Higgins, Arturo Prat, que son de verdad, pero que también tiene un poco de licencias tuyas que te das. ¿Cuáles son esos límites? Mira, en los personajes de la historia real, las licencias que me doy tiene todo que ver con cómo hablaban, con lo que habrían dicho supuestamente en tal o cual ocasión, lo cual fue fácil para mí porque el siglo XIX está entero documentado en carta. Claro. Entonces Portales, por ejemplo, que era un tipo muy grosero para hablar, que andaba puteando a medio mundo, etc. Es muy fácil meterse en el vocabulario de Portales porque está todo documentado en carta. El epistolario de Portales es muy amplio, muy interesante, y además escribían cartas, pero escribían como hablaban. Lo mismo pasa con los Carreras, con José Miguel Carrera, sucede con Bernardo Higgins. Bueno, don Andrés Bello era muy fácil documentarlo, saber cómo hablaba, porque era un gran académico, un súper catedrático de la lengua, etc. Entonces, esas licencias me doy, porque claro, estos señores no dijeron eso, pero la mayoría de las veces lo escribieron, ¿ya? Y en cuanto a licencias para la ficción propiamente tal, ahí yo creé una saga, una familia. Ya. ¿No es cierto? Una familia que es completamente ficticia, pero que se ajusta a todos los cánones del siglo, por supuesto, y que en el libro son los primos de Portales, son los amigos de no sé quién, y el hijo entonces amigo del otro presidente, y el otro convidó a don Andrés Bello a almorzar, etc. Entonces voy usando esta familia para hilvanar
toda la historia. Te permite Pero tener aparte un hilo de eso, conductor. claro, pero hay una cosa bien importante, que aparte de eso yo me doy muy pocas licencias. O sea, los hechos son los hechos tal como ocurrieron, los personajes hicieron lo que hicieron y yo me documenté en las fuentes, que son los mejores escritores de la historia de Chile, que son Barros Arana, Vicuña Maquena, que son realmente Miguel Luis Amunátegui, etcétera, los memorialistas. Lisa, ¿cuánto te demoras en escribir este libro, en documentarte, en leer? ¿Y qué descubriste? Porque también porque uno, como decías tú, nos pasan a toda Historia de Chile, está bien también de moda de alguna manera con un revival ahí de redescubrir nuestra historia, pero uno cuando se mete como tú ya a leer las cartas de Portales, a leer, a investigar también, descubre cosas que hasta el día de hoy no sabía. Mira, para serte bien sincera, yo lo descubrí todo, porque yo del siglo XIX chileno, Sí, pues. y creo que aquí voy a interpretar a mucha gente que está viendo esta entrevista, sabía muy poco, sabía lo básico, ¿no es cierto? Un poco de fecha, un poco de batalla, uno, dos, tres señores. Descubrí, para empezar, que el gran signo del siglo XIX, los dos grandes pilares del siglo XIX, no tienen nada que ver con en lo que derivó ese siglo, en el siglo posterior, que fue el XX. Porque los dos grandes temas del siglo XIX, y no solo en Chile, sino que en el mundo, pero en Chile también, y particularmente aquí, porque estábamos empezando a ser un país, los dos grandes temas son el amor y la muerte. Entonces yo lo que descubrí fue la cara humana de esto. A mí se me representaron, yo no tenía idea, por ejemplo, que O'Higgins tenía esa timidez, que era tan mal político. No tenía idea que él derivó de ser un dueño de fondo, una hacienda en las canteras ahí en Concepción, que él heredó de su padre, en ser este fantástico militar que fue después, ¿verdad? No tenía idea que la independencia de Chile en realidad, más se la debemos a San Martín que a Bernardo O'Higgins, porque fue San Martín el que organizó todo esto, fue San Martín el que se quedó aquí, instaló a Higgins, vigiló, los chilenos lo odiaron, etc. No sabía nada de eso. No tenía idea que a Andrés Bello le gustaban tanto las mujeres, por ejemplo. Y que Portales tan comerciantes, son cosas que uno tampoco Pero sabe. tan comerciante y siempre sin ni un peso. Portales nunca ganó un peso, además nunca le interesaba el comercio. Portales era un tipo muy fascinante, te voy a decir, porque era un tipo lleno de contradicciones. Tú no lo puedes, a Portales no se lo puede ubicar en ninguna parte. Portales era nada más que Portales, no era ni liberal, no era ni conservador, era Portales, era un tipo autoritario, un tipo inteligentísimo, un tipo ordenador, un dictador feroz, al mismo tiempo un tipo sumamente ligado al pueblo, le gustaba la chingana, le gustaba la zamacueca, las empanadas, desprecio profundo por la oligarquía a la cual él pertenecía, o sea, un tipo lleno de contradicciones, lleno de contradicciones. Yo te preguntaba, ¿cuánto te demoraste en escribirlo? En escribirlo me demoré mucho menos que en investigarlo, por supuesto. En escribirlo me demoré poco más de un año y medio, una cosa así, y en investigarlo y en leer toda la historia de Chile, 5 años, más o menos. 5 años. Te preguntaba porque dentro de la presentación yo contaba que tú eres autora de muchos libros de la historia reciente, has escrito de biografías de Pinochet, en esa coautoría con la Malú Sierra. Con la Raquel Correa. Exacto, también. Sí. Gabriel Valdés, Michelle Bachelet, tiene una entrevista de Evo Morales, después estás con novelas de El asesinato en la moneda, que son, yo hablaba del Chile reciente. Con ese conocimiento tú que tienes el libro de Pinochet con la Raquel Correa y ese acercamiento que tuviste al poder del siglo XX, ¿cómo lo podrías comparar con lo que investigaste del siglo XIX? Es muy interesante tu pregunta porque yo el paralelo que yo establezco es la estructura de poder, porque en el siglo XX, claro, emergió una clase media que en el siglo XIX no existía
para nada. En el siglo XIX, según ellos mismos decían, existían nosotros, que era esta oligarquía, que era latifundista, que era dueña del poder, que después se hizo dueña de las minas de plata, después del salitre, que era dueña del país, y al resto lo llamaban ganado humano. Ahí yo vi varias historias de Chile. Tú ves cómo se refieren con el desprecio total. O sea, el resto no existía. Empezó a contar a partir de los años 50, cuando se instala la cuestión social, emergen los movimientos intelectuales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el siglo XX es muy distinto, porque en el siglo XX emerge una fuerte clase media, fuerte, potente clase media. ¿Para qué te digo nada? Entre los 30 y los 40 y los 50, los gobiernos populares. Entonces, ahí no hay, no sé cómo se podrían comparar los dos siglos, pero hay un asunto estructural que es casi igual, en eso ha cambiado poco, que es esta concentración del poder en manos de unas pocas personas que son casi siempre las mismas. Esto de 4 o 5 familias en el siglo XIX, que eran los dueños de todo, entre ellos la familia Larraín, que eran los famosos 800, después los banqueros, los mineros, eran siempre las mismas familias aristócratas que eran las dueñas de la tierra, de los recursos naturales, y que además eran los que se elegían senadores y diputados y presidentes, etcétera, etcétera. Eso se repitió de la misma forma en el siglo XX. Y si tú me dices, incluso ahora, en el siglo XXI, en verdad todavía estamos viendo esta estructura donde hay un poder muy concentrado en unos pocos grupos económicos ahora, ¿verdad? Y que hemos visto también las relaciones que tienen con la misma política. Entonces, en ese sentido, no ha cambiado tanto la cosa. Elizabeth, y en tu paso por Pensilvania, Estados Unidos, tú vives ya hace un tiempo, allá sí, hace 27 años. un cuarto de siglo, claro. 25 años en Estados Unidos, sí. Entonces conoces bastante bien la idiosincrasia del norteamericano y el amor que tiene por sus héroes patrios, qué sé yo. Está la estatua de Lincoln, la ciudad es Washington, D.C. ¿Nos falta a los chilenos también redescubrir nuestra historia? Bueno, yo creo que en ese proceso estamos ahora. Pregúntate tú nomás por qué en este momento, donde hay una crisis tan profunda en Chile, que hay desconfianza de las instituciones, desconfianza de los partidos políticos, etcétera, lo que todos sabemos que no está pasando hace un tiempo largo ya, ¿por qué hay este interés tan grande en la historia de Chile? Piensa tú, ¿por qué hay hoy día en la mañana conversábamos con los libreros, que yo he notado, por ejemplo, en el último tiempo que se escucha más a la Violeta Parra que nunca antes, hay mucho más interés en la historia de Chile. Están apareciendo libros. Yo misma estoy escribiendo sobre la historia de Chile en el siglo XIX, porque yo creo que las crisis, que a mí me encantan las crisis, lo mejor que le puede pasar a un país es entrar en crisis. Y a las personas y a también, las personas dicen. lo mejor. O sea, la crisis es realmente el tocar fondo para mejorarse y para salir para arriba. Así que yo no tengo ninguno de estos pesimismos que andan dando vuelta por Chile, porque creo que estamos en una crisis de la cual vamos a salir mucho mejor de lo que estábamos cuando entramos a la crisis. A mí no me cabe duda de eso. Pero también cuando uno está en crisis, cuando tú mismo estás en crisis, cuando estás deprimido y vas al psiquiatra, ¿a dónde te vas tú? Te vas a tu primera identidad, que es tu infancia. ¿Te fijas? Entonces yo creo que lo que está pasando acá y que en Estados Unidos sucede porque la estructura social de Estados Unidos, que es un país entero de clase media, que está hecho enteramente por inmigrantes, que están infinitamente agradecidos a este país que los acogió y en el cual se le dieron todas las oportunidades para educar a sus hijos, para salir adelante, etcétera. Nosotros estamos, yo creo que entrando en algo parecido. Estamos empezando a ver, bueno, a lo mejor nosotros investiguemos quiénes somos nosotros en realidad. Investiguemos por qué nosotros tenemos que andar comiendo McDonald's, por ejemplo,
cuando tenemos unos productos exquisitos en el mar, en la tierra? ¿Por qué nosotros tenemos que estar escuchando esta música? Hay un redescubrimiento Claro, de nuestra identidad claro, patria. tú me pones a Estados Unidos, hay un redescubrimiento también de nuestra identidad, o por lo menos ganas de descubrirnos, ganas de nosotros ser nosotros. Yo creo que en este momento, y por eso, justamente por eso el siglo XIX adquiere una relevancia enorme, porque ahí está el comienzo de nuestra identidad. Bueno, pasamos de ser españoles Claro, a ser chilenos. claro. Y tú me Chile haces era esta parte de la comparación capitanía. de Estados Unidos. Por ejemplo, los norteamericanos quieren profundamente a su país y en ninguna parte van a comer empanadas ni van a comer cosas raras, a menos que sea un chileno que está instalado ahí, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Entonces, y que está asimilándose también a la misma cultura norteamericana. Nosotros no tenemos eso, nosotros hemos pasado ya demasiado tiempo, un siglo entero, o casi dos, porque en el siglo, a finales del siglo XIX igual, con este afán de copiar a otras culturas. En el siglo XIX era copiar la cultura francesa, o sea, la cultura europea. Los norteamericanos no existía esa mirada tan admirativa, ¿verdad? Elizabeth, para concluir ya la conversación, tú haces un relato histórico, una novela histórica de cuando llega O'Higgins en el 1802 claro. y terminas con el suicidio de José Manuel Balmaceda. Eso fue en 1991. La revolución. Entonces, ¿qué viene después? Exacto, la revolución del 91, después de la Guerra del Pacífico. Claro. Entre 1879 y 1884. Claro, Algo me queda pero de ves tú historia. que eso es lo que le enseñan a uno en el colegio, y en vez de enseñarle eso, ¿por qué no nos contaron que a Arturo Prat le gustaba hacer espiritismo, por ejemplo? Si no es tan importante la fecha, mucho más importante lo que hizo él, mucho más importante su personalidad, mucho más importante saber que Arturo Prat en la Marina no lo podían ver porque lo encontraban un pije, demasiado bien vestido, demasiado bien literato, demasiado bien educado. Y entonces le decían, mire, usted aquí viene a ganar batallas, no a comentar libros. Y eso, hablando de comentar libros, ¿está en el libro algún otro episodio sabroso de la historia de Chile? Pero si son puros episodios sabrosos de la historia de Chile del siglo XIX, porque el siglo XIX es un siglo sumamente entretenido en Chile. Entonces, tú en este libro, tú te vas a encontrar con ellos, vas a aprender quién era Francisco Bilbao. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es Francisco Bilbao? Aparte de una calle, la mayoría de la gente no sabe quién era. Yo no tenía idea. Ya. Bueno, ahí está entonces la invitación. La pregunta que me quedaba, terminas en 1891, 18 de septiembre, suicidio del presidente Balmaceda. ¿Se viene después del siglo XIX? ¿Lo estás pensando? ¿El siglo XX? El siglo XX, lo estoy pensando, sí. Está interesante, porque ahí después también de la segunda mitad del siglo XX conoces presencialmente a varios actores. Claro, yo del siglo XX no son muchas las historias que me pueden contar, porque las vivieron. yo las viví, una parte importante por lo menos. Dejamos ahí. Muchas gracias, Elizabeth, por tu tiempo y un buen regreso también a Estados Unidos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litterapress.tv.cl y estar atentos a la repetición de esta entrevista en los diferentes canales regionales.